Antes de que Yasmín se enoje allá. Está Juan Esteban parado ya. Sí, esto. Estaba haciendo. Padre nuestro, gracias te damos por estar acá reunidos con el único propósito de escudriñar cuál es tu voluntad para nuestra vida. Queremos aprender, Señor, de tu revelación, sin prejuicios, sin que pretendamos tener la razón por sobre los demás, mas queremos que tú nos des la razón, Señor, por el cual nos has traído y por el cual nos has reunido bajo el nombre de iglesia. Ese es nuestro propósito, Señor. Por eso es que estamos acá reunidos, para poder traer de tu revelación a nuestra vida cada palabra que sea para instrucción, que sea para entenderte mejor, que sea para conocerte. Y si no es así, Señor, no permitas que hablemos de este texto, porque lo tenemos en suma estima, Señor, en consideración. Y más que un libro histórico, Señor, es nuestro manual de vida, es la revelación del Dios viviente, de tu palabra, la manifestación de las promesas hechas a tu pueblo. Y yo te doy gracias porque nosotros como iglesia somos los mayores partícipes de todas estas promesas que ya se han cumplido en nosotros, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Haz que, Señor, esta revelación no solo se quede en nuestra mente o como un conocimiento vano, sino que baje de nuestro corazón, de nuestra mente, a nuestras manos y podamos poner por obras tu revelación en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Bien. Capítulo 1. Versículo 24. Ari, dale. Bien, llamada. Hola, bienvenidos. Póngame que me borró. Bienvenida a la novena, a las maracas. Ok. Versículo 24. Capítulo 1. Quienes han venido aquí por primera vez, ustedes ya les han explicado cómo es la dinámica del grupo, de la clase. No. Entonces te trajeron bajo qué lazo. Okay. Eso ya lo sé. Bueno, quedamos en Isaías, capítulo 1. Versículo 24. Nosotros ¿qué vamos haciendo? Vamos leyendo la escritura y vamos haciendo como una, digámoslo así, como una especie de inducción de todo lo que es el contexto histórico, el contexto teológico, lo que nos quiere decir de acuerdo a la cultura, la palabra de Dios y sobre todo qué es lo que nos trae todo esto a nuestra vida. No pretendemos hacer doctrina con este estudio de las escrituras, no es para adoctrinar, simplemente nos acercamos hacia la Biblia como un manual de vida. Ese es como nuestro propósito acá. Ni para discutir, ni para decir, es que yo tengo la razón en esto y el otro no tiene. Ese no es nuestro objetivo. Entonces la vamos escudriñando poco a poco, yo simplemente voy leyendo y vamos como profundizando sobre todo el texto. Entonces nos podemos demorar en un capítulo 1 hora, como pasarla muy rápido. En el libro de Mateo nos demoramos 1 año leyéndolo y estudiándolo. Y es por eso, porque vamos como extrayéndole todo el jugo a la revelación de Dios. Capítulo 1, verso 21. 24. 24. Bien, Moni. Terminamos en el 24. Íbamos a empezar el 24, sí. Aquí tengo subrayado hasta el 23. Pensé que era aquí íbamos a empezar ahí, pero ahí fue que terminó. Monitora senior. Se sobrepuso a una pequeña enfermedad. Monitora en grado 5. En todas las clases te has pegado. Sí, son verdad. Es coordinadora de monitoreo. En dos Alejo, está siendo muy generoso. Siempre. Ok, verso 24. Estamos hablando de una serie de oráculos que está dando el profeta Isaías, que son oráculos que están desconectados, digámoslo así, en una cronología histórica, ¿cierto? Son cosas que no estamos hablando de cuando él está empezando a profetizar, sino son cosas que él va a profetizar ya con posterioridad.
recuerdo pues para los primeros o los que no estuvieron en la charla pasada, que Isaías o el libro de Isaías no tiene la misma cronología que podemos nosotros ver en el libro de Génesis. En el libro de Génesis uno ve la historia de Abraham y es completamente cronológica, está sistematizada, cuando Abraham era más joven, después Dios se les va apareciendo hasta que él llega a la tierra de Canaán, pasa la guerra de las 5 ciudades cananeas, Melquisedec le da los diezmos, después él tiene hijos, sus hijos tienen hijos, los hijos de sus hijos tienen hijos, y se forman las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Hasta Éxodo nosotros hablamos de una línea cronológica muy fácil de uno escudriñar, muy fácil a la que uno puede identificar. Esto ocurrió en este momento, esto ocurrió con posterioridad. En el libro de Isaías no existe esa cadena cronológica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, casi en pasando el capítulo 4, el llamamiento de Isaías. Cuando Isaías nos narra cómo fue su llamado de Dios, su vocación profética. Pero en el capítulo 1 ya nos está dando profecías que fueron cronológicamente con posterioridad. Porque los libros proféticos no necesariamente están vinculados a una narración, digámoslo así, cronológica, no es importante el tiempo, sino el mensaje, lo que nos está diciendo el libro, más no la historia que se está narrando. Eso es secundario en los libros proféticos y en los libros sapienciales. En cambio, por ejemplo, miren ustedes que en los evangelios, aunque guardan una cronología, son diferentes. Uno puede notar diferencias en el evangelio de Juan y en el evangelio de Mateo, en épocas en las que Jesús hizo determinados milagros. Mateo los pone antes, Juan los pone después, porque eso no interesa. Lo importante es que están contando una cadena de sucesos. Y eso es como el énfasis de los evangelios, porque no es cronológico, simplemente son los hechos de Jesús y ellos están atestiguando que el Mesías murió por nosotros y que resucitó. Y como apóstoles ellos son testigos de esa revelación. En cambio, en Hechos de los Apóstoles, al ser un libro histórico, Lucas sí es muy juicioso con toda la cronología desde el principio hasta el final, cuando Pablo llega a la ciudad de Roma. Entonces miren que uno puede seguir una cronología. Entonces vamos a identificar estos libros proféticos y no nos vamos, como de pronto a veces puede generar un poco de confusión, el que yo me remita a cierto rey o a ciertos sucesos que aparecieron antes y después, para que no pensemos que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que podemos seguir esa línea. Okay. Por eso proclama el Señor, el Dios de los ejércitos, el fuerte de Israel. Esta expresión fuerte de Israel, esta adjetivación con la que se está tratando aquí a Dios, es muy poco frecuente en las escrituras. Pero este fuerte de Israel es también como un sinónimo del Señor de los ejércitos. En muchas de las Biblias, no sé si en la de ustedes están ambas expresiones. Sí, a mí también está fuerte. ¿Ese fuerte es como un baluarte o como del poder? Fuerte de poder. Fuerte de que es temible. ¿Ya? Okay. O Yahweh Shebaot es el Señor de los ejércitos, que está en algunas Biblias que no lo traducen, lo ponen así como el original. Entonces, el fuerte de Israel es una expresión sobre todo para marcar el hecho de mostrar al Dios que el pueblo de Israel va a abandonar. No solamente es el Señor de los ejércitos, sino que es fuerte por encima de todos los dioses paganos. Recordemos que Israel en estos momentos, en la época de Isaías, Israel era una especie de nación tapón entre los dos grandes imperios dominantes de la época, que en el sur se encontraban los egipcios y en el noreste se encontraban los asirios, ¿cierto? Y los babilonios estaban como apenas haciendo pinitos y naciendo, pero los asirios era el imperio dominante. Entonces, al ser un imperio tapón, les tocaba recibir todos los embates de los problemas que tuviesen estos dos imperios por tener la hegemonía de todo Oriente Medio, lejano y próximo. Y al ser esto, entonces ellos tenían que sufrir que con cada avance de estos imperios, ellos iban poniendo sus dioses, ellos iban imponiéndole al pueblo que iban conquistando sus deidades. Y era muy fácil para una persona primitiva, porque no estamos hablando de personas cultas, estamos hablando de un pueblo de Israel que apenas está
está teniendo leyes y se está formando y está creciendo como en civismo y todo eso. Incluso ellos ni siquiera habían llegado a la edad de bronce en este tiempo. Los judíos en este tiempo no estaban en la edad de bronce. Ellos todavía peleaban con piedras y palos y ondas. Eran las armas del pueblo de Israel. Mientras que los filisteos y los egipcios sí contaban ya con herramientas, armaduras y cosas de bronce. Entonces ya habían entrado en la edad de bronce. Estamos hablando de un pueblo todavía muy precario. Y ellos se sentían de alguna manera los que eran débiles de fe se sentían pormenorizados, ninguneados por las grandes potencias. Entonces ellos, al ver que estas potencias gobernaban, pensaban que de pronto sus dioses, en el caso de los filisteos, Astarte y Dogón, que eran las dos grandes deidades de los filisteos, pensaban, bueno, si estos dioses les dan ese poder, entonces repensémonos nuestro Dios. Y así se iba infiltrando poco a poco la idolatría en el pueblo. Cuando ellos se comparaban con el resto de naciones, empezaba algo a moverse en el corazón. Nosotros todavía peleando con ondas, con flechas y viviendo en esta vida de precariedad, vistiéndonos como nos vestimos, nuestras mujeres todas tapadas y las filisteas todas bonitas con sus telares que compraban en Fenicia, todo lo que llegaba a través de la ruta de la seda, y a través de esa comparación empezaba ese germen, esa semilla de esas interpretaciones. ¿Ese atraso fue debido a la esclavitud de No era. de Dios? No, ese atraso era simplemente que Dios tomó a un pueblo de pastores, lo formó y lo fue formando de la nada. Para mostrar su grandeza. Sí, tomó un pueblito que no era nada, les dio un nombre y los que ya tenían un nombre, pues Dios les instaba a que no se comparasen, porque Él era su pueblo y Él los iba a formar. Muestra que la gloria iba a ser por Dios y no por lo que tenían. Y créanme que ese malestar o ese problema no es solo de los israelitas, eso le puede suceder a nuestro corazón. Es que esa tendencia es del corazón. El pueblo de Israel es el pueblo espejo para la humanidad. Y de pronto se puede comparar con lo que pasa que en Colombia, o bueno, los latinos nos sentimos de pronto menos que los europeos, entonces empiezan como, o a los americanos, entonces empieza como a contagiar y tenemos que ser como ellos, y Sí. se cae muy fácil Sí. en eso. Y vamos cayendo en todas esas moditas y corrientes de pensamiento. Y pensamos que nuestra fe, o que somos muy tontos, y nos empezamos a acomodar para sentirnos mejores. Eso es lo como que intentan hacer como los ateos, como mostrar que ellos son súper intelectuales. Ajá. Mucha gente, ay no, yo no me siento tan inteligente siendo Creer en Dios es de tontos. Tener una esperanza en un Mesías es de estúpidos. Ser cristiano es creer en un Dios muerto que intentan sacar cualquier cantidad de teorías y le sacan hermanos, le sacan a María Magdalena y no saben cómo que inventar para sacarnos de la oscuridad que para ellos estamos. Así era el pueblo filisteo, sobre todo el pueblo filisteo tenía esa tendencia con el pueblo de Israel. Recuerden cuando estudiamos a los filisteos que ellos eran una pentarquía, eran 5 ciudades en toda la frontera de Gaza y que se involucraban mucho como con las deidades y la cultura de todo Canaán. Entonces para ellos era una necesidad de manifestar su poderío ofreciendo como, miren, nosotros somos el pueblo que viene del otro lado del mar y les venimos a traer riqueza, conocimiento, y eso sí, sírvanos y tribútennos. Y el pueblo de Israel cayó en eso, en la época de los jueces sobre todo, cayeron mucho en esa situación. Bien, entonces ese fuerte Israel es para mostrarles que Él no es un Dios cualquiera, sino que el Dios de Israel es el verdadero Dios fuerte, y que todos los otros dioses son débiles, es decir, no existen. Entonces dice, ay, voy a vengarme de mis adversarios y a tomar revancha de mis enemigos. Pero Dios, ¿cómo dice venganza? Dios, ¿cómo dice esto? ¿Cierto? Estamos hablando de que, en este caso, Isaías es un oráculo. La venganza de Dios es la manera, o se atribuye esta venganza de Dios no como, ay, ustedes me hicieron daño, entonces yo me voy a vengar porque yo siento cólera, ira en contra de ustedes y me voy a vengar. No es una ley del talión, sino esta venganza es el no cumplimiento de la ley. Ya Dios les había advertido que si ellos se alejaban de Él,
las consecuencias de ese alejamiento iba a ser eso. Entonces él les está recordando de una manera en que solamente esa tribu, ese pueblo primitivo iba a comprender. Y es este lenguaje en el que ellos iban a comprender. Si Dios no utiliza esta adjetivación a través de su profeta, ese pueblo no iba a comprender. Estamos hablando de un pueblo muy duro de enseñar. Dios tomó al pueblo quizás más duro para enseñar, para glorificarse. Entonces por eso es el talante de los oráculos. Y dice: voy a vengarme de mis adversarios y a tomar revancha de mis enemigos, y volverá mi mano contra ti, y purificaré tus escorias, y separaré todas tus partículas de plomo. ¿Por qué? ¿Por qué dice partículas de plomo? Recuerden que estábamos hablando de los filisteos, que ellos ya conocían la metalurgia, ¿ya? Y los fenicios también. Los fenicios eran muy considerados en esa época, sobre todo por el trabajo en la plata y las minas de plata. Y para crisolar la plata se tiene que separar del plomo. Ese es precisamente el crisol que se hace con la plata, es para separar los metales que no funcionan, para pulirla. Entonces el pueblo de Israel, Dios les está diciendo: ustedes se están dejando seducir por todas esas novedades e innovaciones de los pueblos circunvecinos, y por eso se están alejando de mi ley, de mis mandatos y de mis preceptos, con sus falsos dioses y con todas sus cosas. Separaré todas tus partículas de plomo, y te restituiré tus jueces como eran antes, y tus consejeros como al principio, y después serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida por la rectitud, y sus convertidos en justicia. ¿Qué está tratando de decir Dios con este oráculo? ¿O cómo lo interpretaban ellos? Primero, yo los tengo a ustedes como un pueblo completamente sometido a mi voluntad. Y este sometimiento no es como una esclavitud. Este sometimiento es que Él los quiere formar, pero no quiere que se formen con las cosas de las otras culturas. Porque en las otras culturas los cultos que se ofrecían a las diferentes deidades eran cultos demenciales, eran cultos terribles. Los cultos por ejemplo, a la diosa Astarte eran una cosa terrible. Los cronistas que hablan de esos cultos eran unas orgías interminables de 7 días, las de los filisteos. 7 días de orgías continuadas, involucraban animales y hacían una cantidad de cosas y ofrecían sacrificios para la diosa de la fertilidad. Entonces Dios les decía: miren, yo los necesito formar a ustedes, y ustedes no se han dejado formar como pueblo. No se dejen llevar de su corazón de todas esas innovaciones. Y un gran problema es que sus reyes, los príncipes que ustedes han formado, que ustedes han levantado, esos príncipes no han escuchado mi voz, y esos príncipes no escuchan a mis profetas. Por lo tanto, yo en otros tiempos levantaré jueces. Los jueces, recuerden ustedes Samuel, que fue el último juez, ellos tenían una facultad, y era la facultad de ser jueces, pero en tanto ellos escuchaban, el Espíritu Santo operaba sobre ellos y ellos podían escuchar la voz de Dios. Entonces por eso podían juzgar con rectitud. Pero los reyes se habían alejado de la voz de Dios, entonces no estaban juzgando con rectitud al pueblo y estaban llevando al pueblo hacia el abismo. Entonces por eso Dios les está prometiendo: y yo restituiré como jueces. Y recuerden ustedes que esto se cumple en el profeta Daniel. Daniel, si bien fue un profeta, Daniel también fue un dirigente. Y Daniel pudo llevar el pueblo a través de la confianza que se ganó por la, digámoslo así, por la actividad de Dios en él, la confianza del rey Nabucodonosor, y por eso pudieron proteger, y gracias a eso tenemos lo que es gran parte de todo el Antiguo Testamento, que se redactó en Babilonia en esa época. Pablo, hacer una pregunta que yo sé que es la más, que por ahí que lo puedes haber dicho 1000 veces, pero pues estoy perdida en el oráculo, el significado. Oráculo es cuando Dios habla a través como de versos, ¿ya? Y que no es como una especie de palabra tangible, como que ellos escucharon la voz de Dios, sino que fueron como revelaciones que fueron llegando al profeta y se dicen a través de oráculos. Y es en orden también, los oráculos también vienen en orden a una petición que alguien le hizo a Dios.
o al profeta. Entonces el oráculo es como una especie de respuesta al pueblo. Ok. El pueblo va y le pregunta, el rey envía un mensajero, pregúntale al Señor por qué nos está ocurriendo esto. Entonces el profeta dice, oráculo de Dios, una respuesta a esa petición. Gracias. Y no es tonta la pregunta, eso O sea, oráculo es un mensaje de Dios. exactamente. Porque hay otra cosa, es cuando dice, y recibí palabra de Dios, y es palabra directa, así como cuando Moisés hablaba, ¿no? Ok, Dios mío. A lo Y que algunos dice profetas. acá, respuesta que daban los dioses a las cuestiones que se les planteaban. Gracias, Pablo. El oráculo más famoso es el oráculo de Delfos en Grecia, ¿cierto? Pero estamos hablando de otro tipo de oráculos al oráculo de Dios. El oráculo de Dios, a diferencia de los oráculos de todas estas culturas paganas, era que en estos paganos ellos se tomaban bebidas, se embriagaban, se ponían drogas, hacían una cantidad de cosas para recibir estas revelaciones. Como tomar un yaje pues, y recibir revelación. Exactamente. Peyote. Ya es. El libro de Don Juan y Castaneda, que para recibir todas las revelaciones de Don Juan Castaneda, pues en esa novela, en ese libro, pues tenía que tomar peyote y accedía a ese conocimiento secreto y trascendental, entre comillas. El ajenjo del renacimiento. Sí, el opio de los indios. Bien, hay mucha cosa. Verso 29. Los impíos, los pecadores, todos a una serán quebrantados. Los desertores de Dios serán aniquilados. Entonces os avergonzaréis de los árboles que tanto estimabais, y seréis llenos de confusión ante los jardines que os elegisteis, pues seréis como terebinto despojado de su follaje, y como jardín que carece de agua. Y el robusto será como estopa, y su obra como chispa, y arderán ambos juntamente, y no habrá quien lo apague. Estas son dos figuras bien interesantes que utiliza el profeta para hablar de lo que se jactaban en las otras naciones, ¿cierto? Y es que generalmente cuando se levantaban templos para alguna deidad pagana, para algún dios extranjero, se hacía en jardines o se hacía en lugares de naturaleza exuberante, con el fin, digámoslo así, como de tener cultos a la naturaleza y hacer como todo más bonito, ¿no? Entonces Dios está utilizando ese símil para hacerlos caer en cuenta de que todo eso no les va a servir de nada. El terebinto es un árbol caracterizado pues por un tronco grande y ser muy, muy frondoso, ¿no? Y que da mucha sombra. En los evangelios Jesús habla de él también. Representar como tributos, pues, como Un árbol mediterráneo. mediterráneo. No hay mucho como que hablar allí. Ve capítulo 2. Esto sí es bien interesante acá. Verso 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Y sucederá a lo postrero de los tiempos, que el monte de la casa de Dios será consolidado por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y se apresurarán a él todas las gentes, y vendrán muchedumbres de pueblos, diciendo: venid y subamos al monte de Dios, a la casa del Señor de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, e iremos por sus sendas, porque de Sión ha salido la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Él juzgará a las gentes y dictará sus amonestaciones a numerosos pueblos, que de sus espadas harán rejas de arado, y de sus lanzas hoces. No alzarán la espada gente contra gente, ni se ejercitarán para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Dios. Después de unas amonestaciones tremendas al pueblo, pues viene el mensaje de esperanza del profeta. Esto que estamos leyendo no es una cosa que pase, que un día él recibe esta profecía y al otro día recibe la otra. No, aquí estamos hablando de una cronología en que Isaías se demoró 60 años. Todas estas locuciones de Dios se dan en el transcurso de 60 años de ministerio profético. Esta en particular parece como que irrumpe en el mensaje de amonestación que está dando Dios a su pueblo, y es un mensaje completamente esperanzador. De hecho, es uno de los primeros mensajes mesiánicos que encontramos en las Escrituras, aparte del que vemos en Génesis.
Este mensaje es plenamente mesiánico. ¿Qué quiere decir que es plenamente mesiánico? Que se está refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo específicamente. Y miren esto que dice tan interesante. El monte de la casa de Dios era consolidado por cabeza de los montes. Jerusalén está edificado, está construido sobre un montículo, ¿cierto? Sobre un monte. Entonces, es como que Dios les estuviera diciendo que la fe de Israel, la fe en Él, en el Dios verdadero, iba a ser el centro de atención de toda la humanidad. Y que si acataban ese mensaje que iban a hacer de Jerusalén viene la palabra de Dios cuando llegó nuestro Señor y predicó en Jerusalén, de esa palabra de Dios que nace de allí, ese monte Sión, iban a beber todas las naciones. Y aquellos que acogieran ese mensaje, pues su espada, si antes tenían espada, ya su espada se iba a convertir en un instrumento de justicia, en un instrumento de paz. Entonces hace el símil de la espada y la hoz. Ya su trabajo va a ser por la paz. Se están refiriendo a la época mesiánica, a la época en que el Señor va a traer la paz a la casa de Israel. Y este pasaje, algunos pensaban sobre Jesucristo que la paz iba a llegar en la venida de nuestro Señor, iba a venir por la espada. Entonces que Él primero los iba a liberar de los romanos por la espada y que después, en atención a este pasaje de Isaías, entonces todos los pueblos se iban a convertir, iban a saber que Dios estaba con el príncipe Mesías. Y como lo iban a reconocer la fuerza del Mesías, entonces ya la gente se iba a inclinar a Israel e iba a ser un lugar de peregrinación universal. Un error y un acierto. Error: no era la manera en que el Mesías iba a llegar. El Mesías no iba a llegar con espada. El Mesías iba a llegar con la palabra de Dios. Y aquel que recibiera la palabra de Dios se iba a convertir. E iba a dejar la espada para que la espada fuera esa palabra de Dios. Pero por otro lado, Israel y Jerusalén sí se convirtieron en sitio, lugar de peregrinaje universal. En eso sí estaban en lo cierto. Y que toda la atención del mundo se iba a centrar en Jerusalén. Y se cumplió desde Tito hasta la fecha. Si nosotros vamos a ver en todos los grandes noticieros, cadenas noticiosas del mundo, siempre está la noticia del extranjero, noticias, digamos las internacionales, qué está pasando en Jerusalén. Es como un termómetro que siempre está ahí. Entonces uno ve desde las noticias nacionales hasta las internacionales, siempre está en Jerusalén, en la Franja de Gaza, en Israel, en Tel Aviv pasó esto. El ministro de Israel ha dicho esto, entonces que el presidente de Estados Unidos lo va a visitar, que Rusia está contrapunteando con Israel, que entonces que Irak está amenazando. Siempre es una noticia constante y es un lugar de tensión y de atención para toda la humanidad. Esto lo está diciendo Isaías, estamos hablando del año 754, 760 antes de Cristo. Ya estaba vaticinando la importancia que iba a ser Jerusalén. Y en este tiempo Jerusalén no era nada. En este tiempo Jerusalén no era nada. Israel no era potencia. Había perdido ya su poderío después de Salomón. Tenían poderío económico, pero no tenían tanto poderío militar. Que perdieron después de Salomón. Porque no se dejaron de enfocar en Dios. Y vamos a ver con otra profecía cómo Él les recrimina eso. Que a pesar de todo lo que tenía el pueblo de Israel, no lo tenían a Él, que era lo más importante. Y que se habían confiado en todas esas posesiones y que ya no confiaban en el Señor, que era el peligro de las posesiones materiales. Bien. Y vuelve y nos habla que en el verso 4 dice: Él juzgará a las gentes y dictará sus amonestaciones a numerosos pueblos. Es decir, de Jerusalén iban a hacer la ley para todo el mundo. ¿Cuál es el propósito, pues, de esa ciudad? Es instruir a la humanidad. Es decir, la palabra de Dios, la ley que hay en Jerusalén, la ley que se da a través de esa nación, su único objetivo es ser de instructora moral a toda la humanidad. Guardar con pureza la palabra. No más. Entonces, no es que de allá van a salir jueces y van a decir qué está bien y qué está mal, no. Eso es como una especie de símil para decir, miren, desde acá nosotros, la palabra de Dios va a decir qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Vamos a cuidar. Y todas las naciones van a atender ese llamado. Ese era el propósito del pueblo de Israel. Se cumplió no en ellos,
No en la actitud del pueblo de Israel se cumplió esto. Esto se cumplió por el mérito y la gracia del Mesías. No se cumplió porque el pueblo de Israel haya sido obediente. Se cumplió única y exclusivamente por la gracia de Dios. Estas palabras mesiánicas se cumplieron solo por la gracia de Dios, no por la obediencia de algunos, porque todos desobedecieron. Y los que permanecieron obedientes en su segunda generación o siguiente generación terminaban dañando lo que ya habían construido sus antecesores. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, estas palabras se cumplieron y nosotros hemos recibido este llamado mesiánico y esta paz. Que esta paz, algunos piensan que es la paz en la que no va a haber guerra entre nación. Es más que eso. Esa paz de la que nos está hablando Isaías es la reconciliación con Dios, es tener paz con Dios, es que ya no estamos en guerra con Dios, es que lo escuchamos a Él y ya nuestra alma no está contendiendo con Dios. Es una guerra interior de nosotros, de rebeldía a lo que Dios quiere. La paz es la no rebeldía con nuestro Señor, es poder escuchar su voz y entender su voz. La no tener paz es cuando yo quiero hacer lo que considero en mi libertad, en mi libre albedrío, considero lo que es bueno para mí, y en ese estado de cosas la palabra de Dios nos dice que eso no es estar en paz con Dios, eso es todo lo contrario. Finalmente lo que les quería mostrar ahí, Dios, o sea, era que por sus fuerzas no iban a poder cumplir eso, o sea, sí. que por el cumplimiento, pues, por la gracia. En ese momento Él no les está diciendo eso, gracia, no eso lo sabemos nosotros. Pero digamos, Dios ya ve, o sea, cuando le dice, sí, claro, para mostrarles, para ir demostrando poco a poco que por la gracia. Ninguno, pues siempre va a haber gente que no. Recordemos cuando estudiábamos en Samuel y en Reyes la vida del rey David. El rey David, digámoslo así, por mucha simpatía que nos despierte, las embarradas del rey David eran terribles. Que les digo algo, que si alguno de nosotros la embarra de la misma manera que David, yo creo que nos tachan a nosotros impresionante. Vaya, hágale uno a la esposa lo que le hizo David, él tenía como 200, pero lo que le hizo a las 200 esposas de verdad, metiéndose con otra que no podía, o ese tipo de cosas. Es terrible, pero sigue siendo el ungido del Señor y sigue siendo el rey David. Entonces Dios siempre nos ha mostrado que no es por nuestros méritos, sino por su gracia, por su favor y misericordia, y por amor a su nombre y a su palabra, que Él cumple nuestras promesas. Las promesas que nos ha hecho a nosotros, perdón. Versículo 6. Ciertamente has rechazado a tu pueblo, a la casa de Jacob, por estar llena de adivinos y hechiceros, como los filisteos, y haber pactado con los extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, llena de caballos y carros sin fin. Está su tierra llena de ídolos, se prosternan ante él, ante las obras de sus manos y ante los que sus dedos fabricaron. Aquí lo que está haciendo Dios es mostrándoles una radiografía, ¿cierto? En época estamos hablando ya la división formada. Él está hablando a la casa de Judá. Esta es una profecía tanto para la casa de Judá como para la casa de Israel, los dos reinos que se dividieron, Israel del sur, Israel del norte. El del sur es Judá, el del norte se llama Israel. Estos dos reinos habían quedado con ciertos beneficios que les había dejado el rey Salomón. Uno de esos beneficios era que Salomón, gran parte de su vida se dedicó a fortalecer el ejército de Israel. Israel no tenía un ejército organizado, Israel tenía una especie de guerra de guerrillas, por decirlo de alguna manera. Pero Salomón, en su manera de concebir el mundo y de concebir la riqueza y la grandeza, se obsesionó por tener un ejército al igual que lo tenía el imperio egipcio. Y debido a esa obsesión hizo tributar en manera excesiva al pueblo. Les cobraba unos impuestos altísimos para poder solventar todos esos carros de guerra y todos esos caballos que comenzó a comprar. Y por el otro lado, el sucesor de Salomón, se dedicó a establecer relaciones comerciales con los fenicios y empezó a tener ya tenía el ejército y ahora empezó a recibir mucho dinero. Y eso es lo que les está diciendo Dios en estos momentos. Tanto Salomón como su sucesor inmediato
mucha rimbomba. Sí. Estamos hablando de Osías, es que tenía una confusión aquí del reyes, sí. El rey Osías no le tocó a Isaías, sí le tocó en su infancia, pero no le tocó profetizar cuando Osías estaba en el reinado. Pero estamos hablando, Osías, como sucesor de Salomón, obtuvo mucho rédito económico para Israel, haciendo alianzas estratégicas con los fenicios, para recibir más, digámoslo así, como dinero a través de todo el intercambio comercial. Y eso comenzó a deslumbrar también a los israelitas. Entonces, por un lado, ya tenían ejército numeroso y por el otro ya estaban económicamente muy bien. Pero moralmente estaban alejados de Dios. Entonces, tenían todo lo que una nación, entre comillas, quería, que era riqueza y poder, pero por el otro lado, la espiritualidad y la teocracia, que eran el baluarte de Israel, por el cual iba a ser conocido Israel ante todo el mundo, por el cual iba a ser erigido el templo en el monte Sión y todas las naciones iban a obedecer, digámoslo así, como a esa palabra de Dios y a esa moralidad universal. Todo eso estaba siendo arrojado al trasto simplemente porque ellos se habían dejado seducir y habían confiado en las cosas del mundo y dejado de confiar en el fuerte Israel. Eso es más o menos como lo que traduce todas estas profecías. Estoy leyendo Hechos de los Apóstoles y no sé por qué. Bien. Capítulo 2, verso 9. Todo hombre será derribado, todo mortal humillado, no los perdonarás. Meteos en los escondrijos de las peñas, escondeos en el polvo, ante la presencia aterradora de Dios, ante el fulgor de su majestad, cuando venga a castigar a la tierra. Las altivas frentes de los hombres serán abatidas y será humillada la soberbia humana, y solo Dios será exaltado aquel día. Porque llegará el día de Dios de los ejércitos sobre todos los altivos y engreídos, sobre todo el que se yergue para humillarlo, sobre todos los altos y erguidos cedros del Líbano, sobre las robustas encinas de Basán. Nos están hablando acá de dos cedros y encinas. Están hablando de árboles que son muy frondosos y de cuerpo muy gruesos, ¿no? Entonces, para hablar como de lo, digámoslo así, como del baluarte natural que tenían o por el cual se conocían estas naciones. Para decirle como que ustedes se están dejando seducir por esto, por otras naciones, por lo grande y bueno de otras naciones, y él utiliza esos términos. Sobre todos los montes altos y sobre todos los altos collados, sobre las altas torres y sobre toda muralla fortificada, sobre todas las naves de Tarsis. Tarsis no es esa ciudad que a veces suelen confundir con el Tarteum de España, de que era una costa española, sino que aquí estamos hablando de Asia Menor, Tarsis Asia Menor, que era conocida por su, digámoslo así, por su navegación y por su intercambio comercial marítimo, como su ciudad rica. Y sobre todos los monumentos preciosos, y será abatida la altivez del hombre y la soberbia humana humillada, y solo Dios será exaltado aquel día, y desaparecerán todos los ídolos. Meteos en los escondrijos de las rocas, escondeos en el polvo, ante la presencia aterradora de Dios, ante el fulgor de su majestad, cuando venga a castigar a la tierra. Aquel día arrojará el hombre entre topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que se hizo para adorarlos, para meterse en las hendiduras de las rocas y en las anfractuosidades de las peñas, ante la presencia aterradora de Dios y el fulgor de su majestad, cuando surja a castigar la tierra. Retirados del hombre cuya vida es un soplo, ¿qué estima podéis hacer de él? Sintetizo, Dios les está diciendo, han perdido mi confianza en mí y han puesto su confianza en la hechura de las cosas de los hombres. Y los ídolos son hechura del hombre. Todos los ídolos son fabricación, son emanación del hombre, del ser humano. Eso no proviene de mí. Si ustedes alejan la vista de mí y comienzan a preocuparse o a buscar su comodidad o su confort o en las cosas de este mundo, en las cosas de este mundo, en las cosas de esta vida, perdiendo su confianza en mí, lo han perdido todo. Y en lo que ustedes buscan refugiarse,
Es decir, en lo que ustedes se están refugiando. En este caso, él hace la comparativa de las hendiduras de las rocas, es decir, en las cuevas donde ellos van y se refugian, o en los encinares y en los árboles grandes. Él dice, esos mismos árboles y esos mismos lugares en los que ustedes están buscando refugiar van a ser su propia destrucción. Me explico. Todo en lo que nosotros creemos poner nuestra confianza y que en algún momento parece que satisface las necesidades o expectativas de nuestro corazón, eso mismo por lo cual nosotros nos sentimos seguros, en un momento va a ser el motivo por el cual vamos a ser destruidos después, y no va a ser necesariamente obra de Dios. El dinero del que busca dinero, olvidándose de Dios, termina siendo su propio verdugo. Si mi paz está en determinada postura política o en determinado gobernante o en determinada persona, una vez muerto el gobernante que me dio una suscitada paz, etcétera, etcétera, se cae todo eso. Y entonces, ¿dónde estaba mi paz? ¿Dónde estaba mi fuerza? ¿Estaba en un gobernante X? ¿Estaba en una postura política X? ¿O estaba en el Señor? Construye la casa sobre la arena. Pablo, ¿Dónde está? Esta profecía es para la segunda venida de Dios. Esta profecía es para todos. Era para ellos en su contexto, Sí. pero se hace extensiva a nosotros porque nuestro corazón sigue siendo el mismo. No, yo entiendo, pero todo lo que está diciendo que van a ir a juzgar y todo, eso es de la segunda venida. Ahí, Lo que pasa, ok. Mari, es que acordate que profecía no necesariamente es algo del futuro, sino es la explicación incluso de la misma ley al momento que ellos estaban viviendo. O sea, era tanto para el ya, como para el mañana, como para el pasado mañana. Esto va a pasar en el futuro, pasó antes y está pasando ahora. O sea, pero Y en la cuando segunda dice- venida esto va a ocurrir en su máxima expresión. Ah, ok. Listo. Sí, eso es. Es decir, va a ser ya como ya la apoteosis de toda esta situación. Va a ser como ya la manifestación última y extrema del cumplimiento de estas palabras. Pero es como dice Sebastián, la profecía no necesariamente está vaticinando el futuro. Está también haciendo una radiografía del corazón del pueblo en el presente. ¿Dónde pongo yo mi confianza? Allí está mi corazón. Y donde está mi corazón, eso verdaderamente me va a dar a mí la solidez que me da Dios, ¿o no? La hechura del hombre no da la solidez que da Dios. Y nuestro Señor utiliza el ejemplo, la parábola y la analogía de la casa sobre la roca. Aquel que edifica la casa sobre la roca, o aquel que no. Ya, eso es la arena. No. Verso 22 para recalcar lo que él dice, sintetizando esto. El mismo Señor nos dice: retiraos del hombre cuya vida es un soplo, ¿qué estima podéis hacer de él? Es decir, ¿dónde estamos poniendo nosotros nuestras esperanzas? Esta palabra que vamos a ver en el capítulo, vamos para el capítulo 3. Sí. Esta palabra que vamos a ver en el capítulo 3 ya no viene en relación a Israel y a Judá, sino solamente al reino de Judá. Aquí ya estamos hablando de un Isaías maduro que va a profetizar al reino de Judá y cosas que están pasando en ese momento. Ya vamos a explicar qué cosas están pasando y qué es lo que va a profetizar. Entonces, capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí que el Señor Dios de los ejércitos quitará a Jerusalén y a Judá todo apoyo y sostén, el sostén de pan y el sostén de agua, el guerrero, el hombre de armas, el juez, el profeta, el adivino y el anciano, el jefe de 50, el grande y el consejero, el mago y el hechicero, y les dará mozos por príncipes, y reinará sobre ellos el capricho, y las gentes se revolverán los unos contra los otros, cada uno contra su compañero, y el mozo se alzará contra el anciano, y el villano contra el noble, y se echarán unos sobre otros diciendo en la casa de su padre: tú tienes un manto, ven y sé nuestro jefe, y toma en tus manos esta ruina. Y el otro en aquel día le responderá: no quiero ser médico, y en mi casa no hay ni pan ni vestido, no quiero ser jefe del pueblo. Estas expresiones que está utilizando Isaías en este caso es para hablar de la presencia ausente de Dios en su pueblo. ¿Qué pasa
cuando Dios se quita del medio del pueblo de Israel? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el centro de gravedad de Israel? Que ellos tienen la presencia de Dios allí, que ellos pueden arrepentirse, que pueden volver a Dios y Dios enmienda y endereza los caminos. Pero ¿qué pasaría si Dios retirase su presencia dentro de ellos y dentro de todas las personas escogidas que Él tenía en su pueblo para ser jueces, para ser príncipes, para enseñar, para ser sacerdotes? Entonces el corazón del hombre no va a tener freno. Entonces Dios les está mostrando cómo es la vida del pueblo cuando Dios retire su espíritu, su presencia manifiesta del pueblo de Israel. Esta, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, es una especie de narración del profeta de lo que es el pueblo sin Dios, un corazón sin freno, el corazón del hombre siguiendo sus pasiones, sus caprichos, sus necedades. Vamos a ver cómo es el corazón del hombre con eso que acabo de decir, cómo podemos leer y cómo podemos ver cómo viene siendo el corazón del hombre y de un pueblo que está siendo ingobernado, mejor dicho, está siendo completamente acéfalo. Pero mira, tenía que ver todo el pueblo, todos los habitantes. Ni uno solo podía estar en desacato. No, muchos siempre. O sea, gran sentido. Sí. Siempre había muchas personas en desacato, pero había niveles, digámoslo así, de depravación. Eso es lo que digo. Y sobre todo, cuando el rey o la cabeza estaba en depravación, así hubiese muchos. Todo el pueblo chupado. Sí. Porque eso fue los que instituyeron. Exactamente. Recuerden cuando estudiábamos Samuel, que eso fue a lo que ellos se sometieron. Porque he aquí que el Señor Dios de los ejércitos quitará a Jerusalén y a Judá todo apoyo y sostén. Es decir, se quitará el mismo, porque Él es el apoyo y sostén. El sostén de pan y el sostén de agua, el guerrero, el hombre de armas, el juez, el profeta. Está hablando de las personas que están ungidas. Aquí Él nos está hablando de ministerios. Un ministerio es un servicio a Dios. Entonces miren, dice, el guerrero, pero el guerrero de Dios, el hombre de armas, el juez eran personas que Dios llenaba de su espíritu para poder resolver los asuntos y problemas de los hermanos de la fe. El profeta, aquel como el mismo que está hablando, que es Isaías, que recibe la locución de Dios y la expresa. El adivino y el anciano son las personas que tenían sueños, ¿ya? Y el sabio, el anciano es el sabio del pueblo. El jefe de 50, el grande, el consejero, el mago y el hechicero. Y les dará mozos por príncipe, es decir, personas neófitas. Un mozo en este caso es una persona neófita, un joven que llega ya y con arrebatos y dice, yo voy a ser el líder de ustedes. Cualquiera. Y reinará sobre ellos, y dice, y reinará sobre ellos el capricho. Y la gente se revolverán unos contra los otros. Eso pasa cuando un pueblo no tiene a Dios. Cada uno contra su compañero, y el mozo se alzará contra el anciano, y el villano contra el noble. Y se echarán unos sobre otros diciendo en la casa de su padre, tú tienes un manto, ven y sé nuestro jefe. Y toma en tus manos esta ruina. El manto, cada vez que lo leamos en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, en algunos pasajes, el manto significa autoridad. Cuando alguien posee el manto, se está refiriendo al manto cada líder de tribu tenía un manto que se transmitía de generación en generación, al igual que los profetas. Y los padres de familia también daban su manto a su hijo mayor, bien sea cuando habían entrado en la ancianidad. Entonces este manto familiar era símbolo de autoridad, alguien que se tenía que hacer responsable de la casa de su padre. Isaac se le iba a dar a Esaú, pero Jacob se... Exacto, era el manto de él. Recordemos también el caso que es muy famoso de Eliseo y Elías, el profeta. Cuando Elías le dice a Eliseo, Eliseo le dice a Elías que él quería la porción de su espíritu. Es decir, la misma relación que usted tenía con Dios, y así como Dios opera en usted, yo quiero eso, pero doble. Quiero doble porción de unción de su espíritu, le decía. Entonces Elías le dice, cosa difícil me estás pidiendo. Pero si me ves partir, cuando Dios me lleve, entonces tendrás lo que me estás pidiendo. Y pasa efectivamente eso, y él se queda con el manto, con la autoridad profética, y comienza pues todo su ministerio, que incluso fue maravilloso. El llamamiento de él es así. Elías le pone el manto sobre el hombre. Es decir, la autoridad profética. Sí. Le trasladó pues ahí la... Y miren ese manto tan importante, la importancia, y miren lo que dice acá. Y el otro en aquel día le responderá, dice,
Verso 6. Tú tienes un manto, ven y sé nuestro jefe y toma en tus manos esta ruina. Y el otro en aquel día le responderá, no quiero ser médico y en mi casa no hay ni pan ni vestido, no quiero ser jefe del pueblo. Por eso también Pablo en la Evangelio también expresa. Es decir, un caos de capricho y de sediciones, que precisamente esto que Dios les está advirtiendo a Judá, de que les puede pasar si no se arrepienten, porque las profecías no es, a ustedes les va a pasar esto sí o sí, las profecías son, si no se arrepienten, hacia allá van. Y esto que Isaías les está diciendo acá, era lo mismo que el profeta Oseas estaba repitiendo en el reino del norte, con la gravedad de que a Oseas le hicieron menos caso que a Isaías. Y eso fue lo que le pasó al reino del norte. El reino del norte, si uno ve la cadena dinástica, es decir, todos los reyes de Israel del norte, toda la cadena dinástica, hubieron sediciones, el padre contra el hijo contra los hermanos, se envenenaban, se mataban, y no tienen un linaje definido. No tienen un linaje definido. ¿Qué pasó? Perdieron identidad y terminaron siendo esclavos y sometidos de los asirios y en la dispersión completa. Tramaban las tretas ahí. Con la mala suerte de que solo quedó una tribu activa, 2 tribus, la tribu de Leví y la tribu de Judá. Y de ahí el nombre de los judíos, aquellos sobrevivientes de la tribu de Judá. De las otras tribus se habla de las tribus perdidas de Israel. Ok. Verso 8. Sí, Jerusalén está al borde de la ruina, porque sus palabras y sus obras todas son contra Dios. Miren, ya no solo el profeta nos está hablando de las obras, porque si bien uno puede hablar palabras, y perdónenme ahí como lo que estoy diciendo, pero digo hablar palabras es como cuando uno predica y no aplica, ¿cierto? En este caso puede ser, no robarás, y yo me la paso diciendo no robarás, y estoy robando todo el tiempo. Eso sería alguien que predica y no aplica. Este caso es aún más delicado. Ni predican bien, ni predican el no robarás, sino que predican otra cosa, y mucho menos van a cumplir la palabra. Entonces nótese cómo dice: si Jerusalén está al borde de la ruina, porque sus palabras y sus obras todas son contra Dios. En ese tiempo, en la casa, los sacerdotes, los levitas y los dirigentes del templo estaban distorsionando la palabra de Dios y no estaban atendiendo la ley. Vale, qué pena que interrumpes. ¿Me salté algo? Dice, pues, no que es que hay en esta traducción, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque aquí hablan de las dos. Ah, sí, acá también dice eso. Y Judá ha caído. Es él por la versión y porque él está hablando al reino de Judá. Ahí cuando dice, pero en esta dice Jerusalén, está hablando los dos, ¿o qué? Porque Jerusalén, igual es que Jerusalén está en Judá. Pero estaban divididos, ¿no? No, Jerusalén es una ciudad de Judá. Ya. No en Israel, no es independiente, sino que están divididos simplemente. Lo que pasa es que Israel a Jerusalén siempre lo van a tratar como la esencia de la teocracia, pero si están hablando de Jerusalén, de antemano están hablando de Judá, pero en esta versión seguramente hicieron la aclaración para que el lector no se confundiera con que la profecía era para Israel del norte, sino que la profecía solo es para Judá. Sí, pero si uno va a ir, creo que en el texto... Sistema Reina Valera. Sí. La vida también dice lo mismo. Es aclaratoria, es para que no haya confusión. Pero uno entiende que si le está hablando a Jerusalén, ya es implícita. Es como si yo digo, en Medellín va a pasar tal cosa. Yo puedo decir en Medellín y en Colombia. Sí. Porque Medellín queda en Colombia, pero no está hablando de Venezuela. Está hablando para Judá, que era la tribu que... ¿Dónde estaba Jerusalén? Pero miren que desde el principio, la primera, lo que veníamos diciendo, esta profecía del capítulo 3 es para Judá, no es para Israel del norte. No era para los del norte. Ajá. Bien. Porque sus palabras, sus obras, todas son contra Dios para irritar los ojos de su majestad. Sus frentes dan testimonio contra ellos. ¿Por qué habla de sus frentes? Yo creo que Sebastián nos puede responder eso. ¿Qué? Mire, dice, para irritar los ojos de su majestad. Sus frentes dan testimonio contra ellos. Sus frentes, judíos. Los tefilín. Exactamente. Grababan la ley acá. Ajá. ¿Entonces qué? Tefilín. La ley la llevaban escrita.
ellos tenían pasajes, los judíos tenían pasajes de las escrituras, palabras y promesas, y se las ponían en la frente, en atención al pasaje de Éxodo, donde él dice que pondrás en tu corazón y pondrás en tu frente. En el medio. Y en el brazo también. Ajá. En el ceño. Entonces ellos se ponen aquí una cajita amarrada con un cuero, con un tendón, y eso es como para recordarles la palabra de Dios, y lo hacen como físicamente. Entonces Dios les está diciendo, eso que ustedes hacen acá, los está a ustedes condenando. Es decir, está siendo el testigo que yo pido en un juicio contra ustedes, porque lo que tienen aquí escrito no lo hacen por sus manos. Y son hermosos estos libros. Sí, hay de todo tipo. Todavía se lo pone Pablo. Sí, claro. Sí. Sí. Y en la mano. Representación. La mañana. Lo que yo tengo acá, lo pongo por obras. Claro. Y pues, por ejemplo, tiene su rito, porque por ejemplo en la mano, entonces debes hacer 3 vueltas acá, 7 acá, y luego acá en la palma de la mano otras 3 vueltas haciendo una shin, que es la última letra de la... No, es una letra que es parecida a una W, y luego tiene que ir enrollada en estos 2 dedos y terminando el nudo en este dedo, que es el dedo como del corazón. ¿Se lo ponen para una época específica? No, todos los días en la oración de la mañana tienen que tener primero tefilim y luego talit, que es el talit es el ¿Tienen manto. que tener? Bueno. Es el manto. Entonces Dios les está diciendo a ellos, eso que ustedes tienen atestigua contra ustedes. Lo está condenando. Pues llevan como Sodoma sus pecados a la vista. Lo charro es que eso era para que ellos no olvidaran la ley. Ajá. Claro, eso es lo que Se lo les ponían está todos los diciendo días. Dios. Pero se les volvió algo mecánico. Claro. Se lo está exponiendo. Eso es como usted tener un cuadro del divino niño ahí para que lo mire y usted no haga puercadas ahí. La bruja que tiene el cuadro de Jesús, pues. Exacto. Y entonces usted los primeros 3 días pasa, se inclina, hace la genuflexión, hace toda la cantidad, y ya después de 2 meses se le hace paisaje. Claro. Eso pasa con todas esas cosas mecánicas generalmente. Pero es hermoso. Oiga, Sí, es bello, claro. mándalo por... Pues llevan como Sodoma sus pecados a la vista. Es decir, las cosas de las cuales ellos se glorían, su palabra y su Dios, para ellos es su propio pecado, es su propia muerte, ¿no? No los disimulan. Hay de ellos que se acarrean su propia ruina. Imagínate Isaías diciéndoles todo eso. ¿Saben? A veces nos preguntamos cómo Pablo, Yo le digo una cosita. noten esto que interesante. Tiene autoridad tremenda. Si algo me preguntaba yo, era cómo el apóstol Pablo, obviamente aparte de la revelación que él tenía espiritual de parte de Dios, con su conocimiento de rabino, porque Pablo fue casi un rabino, cómo él llegó al conocimiento para escribir la carta a los romanos, que es una suma teológica impresionante. Y la comprensión que él tenía de Isaías era demasiado grande. Miren ustedes esto acá. Pues llevan como Sodoma sus pecados a la vista, no lo disimulan. Hay de ellos que se acarrean su propia ruina. Si notamos esta expresión del versículo 23, si la pueden subrayar ahí, esta se relaciona, sí, versículo 23. No, perdón, 9. Estoy viendo un pie de página, perdón. Verso 9. Miren esto, pues llevan como Sodoma sus pecados a la vista, no los disimulan. Hay de ellos que se acarrean su propia ruina. Es decir, la ley es la ruina para el hombre. Ellos llevan el pecado con la ley. La ley que no pueden cumplir los está condenando. El apóstol Pablo obviamente era un lector inspirado, seguramente conocía el pasaje de Isaías, y eso lo lleva a la inspiración a la carta de los romanos, sabiendo lo que Dios les estaba diciendo. Es que lo que dijo Pablo en Romanos no era una novedad, como muchos creían. Era la explicación de alguien que tenía la claridad del Espíritu Santo para poder develar las palabras de Isaías, que no eran una simple amonestación, sino que les estaba diciendo, miren, la ley, Dios les estaba explicando a través del profeta, la ley que ustedes portan en la frente los condena, porque ustedes no la pueden cumplir. Ustedes necesitan algo más que la ley para poderse salvar. Y ahí es donde entra la gracia. Miren pues, verso 10. Bienaventurado el justo, porque habrá bien, comerá el fruto de sus obras.
Ay del impío, porque habrá mal, recibirá el pago de las obras de sus manos. Entonces, ¿quién castiga en sí? El mismo, las consecuencias de lo... Es la consecuencia de la no sujeción. Exacto. Porque es que si algo tenía el pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel, el corazón del pueblo de Israel era su Dios. Si ellos se alejaban de su Dios, perdían toda nutrición. Dios era como la nana de Israel, era la madre de los pollitos. Lejos de él, no podían hacer. Pero eso nos pasa a nosotros. Exactamente. David, otro los pámpanos. A nosotros nos pasa como iglesia. Lejos de él no podemos hacer nada. Yo he visto que esa de la vid, del pámpano esté más cerca del tallo principal, es más jugoso. Sí, claro. Más lejos esté más sequito. Más maluco. Más maluco. Bueno, pero maluco no por estar pegado, ¿cierto? Eso es lo importante. ¿Sí o no? De la uña. Sí, sí. Así uno sea de la vendimia ahí, pero... Cariñoso. Bienaventurado el justo, porque habrá bien, comerá el fruto de sus obras. Ay del impío, porque habrá mal, recibirá el pago de las obras de sus manos. Esto puede sonar muy reiterativo, pero es simplemente la causa y el efecto de la no sujeción al Dios verdadero. Verso 12. Mi pueblo está oprimido por caprichosos. Mi pueblo está oprimido por caprichosos. Este mí, él está hablando, este mí no es casualidad. Mi pueblo, es decir, a pesar de todo esto hay un remanente, y siempre hay un remanente de justos. ¿Qué pasó? Que me dice Mozalbete. Sí, Mozalbete es un tonto. una Biblia reggaetonera. Sí, eso Mozalbete puede ser alguien testarudo, terco, obstinado, ¿Cómo dice la tuya, Pablo? caprichoso. Ah, ya. Te voy a reggaetón. Mozalbete es una palabra muy castellana. Dice muchachos. Muchachos. Como un pelafustán caprichoso, un pelado disoluto. Mi pueblo está oprimido por caprichosos, por mozalbetes, y se han apoderado de él exactores, es decir, personas saqueadores. Pueblo mío, los que te guían te descarrían, han torcido el camino por el que ibas. Pablo, porque dice ahí que un niño pequeño lo tiraniza y la mujer lo gobierna. Sí, mujer lo domina. Sí. En las cortes estaban constituidas de la siguiente manera. Eso no quiere decir, ay Dios, y cómo odia a las mujeres, como se puede interpretar. Vamos a explicar las cortes cómo funcionaban. Se supone que un buen soberano debe ser una persona que ya vaya cumpliendo ciertos años. ¿Por qué? Porque es la experiencia. Lo dice Proverbios, lo dice Sabiduría, lo dice el Eclesiastés. Entre más experiencia vas acumulando, pues tus consejos van a ser más sabios. Por eso se busca al anciano. Un joven caprichoso no va a escuchar a los ancianos. Recuerden cuando estábamos leyendo el primer capítulo de Isaías. El joven se va, producto de sus caprichos. No, mi hijo, no vaya para allá. No, mi hijo, en esa discoteca pasa esto. Allá voy, mamá. No, es que ya... Y no escucha a sus mayores, no escucha a los de experiencia y se va. Es el joven, el mozalbete es el que hace eso. Y el mozalbete no escucha al cuerpo de ancianos, que había en una corte. Los reyes de Israel tenían unos consejeros que eran elegidos, uno de cada una de las tribus. Recordemos que, por ejemplo, cuando estábamos estudiando el libro de David, la situación de David, él escuchaba al anciano, pero los otros no lo escuchaban, y entonces ocurrieron pues una cantidad de cosas que no vamos a hablar. Pero por otro lado, ellos también tenían unas cortesanas, los reyes. El número de cortesanas dependía del capricho del rey. ¿Qué hacían las cortesanas? Bailaban, hacían cosas del hogar, eran las hijas del rey y se volvían cortesanas, las personas que rodeaban la corte. No podían salir, tenían que permanecer vírgenes, y un eunuco las cuidaba. Entonces el mozalbete o escuchaba a sus amigos, no escuchaba a los ancianos, y escuchaba a las cortesanas.
Entonces una cortesana terminaba gobernando lo que eran las funciones del rey. Entonces una cortesana, están refiriéndose a una mujer cortesana. Recuerden el caso de uno de los jueces que era Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? ¿Qué le pasó a Sansón? Dalila. ¿A quién escuchó? A Dalila, y Dalila era una cortesana. Entonces Dalila terminó gobernando a Sansón. Espía, así Y no Dios, claro. Y no Dios. sí, claro. Entonces no es que está en contra de las mujeres, porque veamos el caso de la reina Esther. Es que No aplica eso, simplemente es en la corte. ¿Usted a quién está escuchando? ¿A los sabios, a su capricho o a una cortesana? ¿Dónde está gobernando? ¿Quedamos claros, cierto? Sí. Ok. Pueblo mío, los que te guían te descarrían, han torcido el camino por el que ibas. Han torcido el camino por el que ibas. Es decir, nos podemos equivocar. Hay un camino trazado por Dios y hay un propósito y un destino, trazado por Dios. Sí, hay un destino y un propósito trazado por Dios para cada uno de nosotros. ¿Nos podemos desviar o descarriar? Sí. ¿Podemos alentar, entorpecer? Sí, pero se va a cumplir el propósito. Hablando otra vez del juez Sansón, pasó lo mismo. El pueblo, él fue un azote de los filisteos. Sansón lo que Dios iba a hacer con Sansón, a pesar de que él se equivocó, Dios lo cumplió. Sansón se equivocó, pero Dios cumplió el propósito. Azotó a los filisteos para que no se metieran con su pueblo. Ese día cayeron más de todos los que habían matado. De Dios en la persona. Pero Sansón no cumplió la voluntad de Dios. Pablo, Dios cumplió pues su entonces- propósito en Sansón, pero él no cumplió la voluntad de Dios. Entonces le cumplió el propósito de Sansón en su vida. El propósito Sí. no, la voluntad. La voluntad, el propósito de Dios sí. Hay preguntas de la cena. Dime Cristina. Sí, que si por favor puedes explicar ese versículo que nos quedó claro. Ok, propósito y voluntad de Dios, eso lo hemos tocado desde que empezamos el grupo. La voluntad de Dios se puede cumplir o no se puede cumplir. La voluntad de Dios es que todos tengamos paz, la voluntad de Dios es que no pequemos, la voluntad de Dios es que tú seas prosperado, amado. Yo deseo que prosperes así como tu alma prospera, dice el Señor. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que seamos prosperados, pero lo dice en un orden. Primero deseo que seas prosperado económicamente o en tu vida, digámoslo así, terrenal, como prospera tu alma. El problema es que nosotros a veces nos saltamos el orden y queremos ser prosperados en el 2 sin ser prosperados en el 1. Y esa no es la prosperidad de Dios. Entonces el propósito de Dios es que seamos prosperados, sí, pero con ese orden. Por otro lado, ¿Dios desea que seamos felices? Sí, Dios desea que seamos felices. Dios desea que no pequemos, sí. Voluntad de Dios, sí. Pero esa voluntad de Dios no siempre se cumple. Está condicionado. Si yo peco ahora, no estoy cumpliendo la voluntad de Dios, porque está condicionada a mi libertad, a mi libre albedrío. Pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. La voluntad de Dios no era que Pedro lo negara 3 veces. La voluntad de Dios es que sus apóstoles lo siguieran incondicionalmente y que tuvieran mejor, que vieran mejor. Pero Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, el propósito de Dios a través de la vida de Pedro se cumplió. La voluntad de Dios en muchas ocasiones en la vida de Pedro no se cumplió, así como en la vida de nosotros. No siempre se cumple la voluntad de Dios, pero el propósito de Dios siempre se cumple. Esa es la gran diferencia entre propósito y voluntad, es el cumplimiento. El propósito de Dios se cumple, así nosotros nos equivoquemos o independientemente del uso de nuestra libertad, el propósito de Dios se cumple. Sansón se equivocó 1001 veces, el rey David, y el propósito de Dios con David y con Sansón se cumplió. Pablo, eso sí Y de David nació el Mesías. Y de Sansón hubo un azote a los filisteos. Dime. Eso sí va sujeto a creyentes. En no creyentes no se En no cumple creyentes nada. es que no se cumple nada, porque es que la voluntad de Dios no se cumple en un no creyente. Ok. Del A menos de propósito, que Dios quiera hacer algo con ese no creyente y lo utilice para algo. Para ayudar a un creyente. O para ayudar a un creyente. Se cumplió la voluntad de Dios, pero no la voluntad para salvación, porque la voluntad de Dios no siempre es lo que Dios quiere y sabe que es lo mejor. Ok.
Entonces, voluntad y propósito no son lo mismo. Voluntad es el querer de Dios, el propósito es lo que Dios ya dictaminó que iba a ocurrir. Por ejemplo, Jesús iba a nacer sí o sí. Mire todo lo que pasó para que Jesús naciera. El pueblo se equivocó, se dividieron, solo quedaron 2 tribus en pie, y a través de la tribu de Judá es que Jesús nació, de la tribu que permaneció en pie, descarriándose y todo. Bien. Aquí va para... esta es una palabra en contra de, digámoslo así, como más de la vida de la mujer de Israel de esa época. Dice Dios: ya que tan engreídas son las hijas de Sión. ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo estamos? El 16, si no estoy mal. Ya, Miren, estamos hablando de una situación de bonanza. estamos todos. Por eso les digo, muy atentos. ¿Sabes que te leías eso, Pablo? La verdad, sí. Verso 13. Dios está en pie para acusar, se alza para juzgar a los pueblos, Dios vendrá a juicio contra los ancianos y los jefes de su pueblo. Es decir, está hablando por clases. Porque habéis devorado la viña y los despojos del pobre llenan vuestras casas. Está hablando sobre las castas gobernantes de Israel, sobre los que estaba la responsabilidad. Porque habéis aplastado a mi pueblo y habéis machacado el rostro de los pobres, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Sí, claro, es que ahí está hablando directamente del rey que le siguió a Osías. Ya les voy a hablar a qué rey le está hablando en estos momentos. Le está hablando en estos momentos a Joatam y a Acaz. A Joatam y al reinado de Joatam y Acaz. Esta profecía se puede, digámoslo así, se puede situar entre el reinado de Joatam o Acaz, porque ambos vivieron esa situación. ¿Cuánto vivió Isaías? ¿Cuántos años? Isaías, estamos hablando de un hombre casi 80, 90 años. Sí. Sí. Hay unas leyendas urbanas pues de la época que dicen que él fue aserrado, pues fue partido en 2, que él murió así, pero son libros apócrifos, entonces no podemos sacar como muchas conclusiones. Bueno, vamos en el capítulo 3, verso, perdón que me... Pero partido en 2 libros. Tenía ganas de ver a las mujeres. Se adelantó él, no puede. No podemos ver. ¿En cuál vamos acá? Ahora sí. Dice, entonces está hablando de la situación en la que tenían al pueblo. Unos muy llenos de riquezas, mientras que el pueblo está completamente destruido, miserable por causa de los impuestos. Verso 16. Dice Dios. Tenía ganas de leer, pero todo bueno. Ya que tan engreídas son las hijas de Sión, ¿por qué les está hablando de esta manera? Porque en algún punto ya se habían permeado tanto de la cultura filistea, egipcia. Los asirios no tanto, porque los asirios no gozaban, digámoslo así, como de ese nivel cultural, sobre todo como artístico, aunque en esta etapa no tanto. Ya después ellos sí terminan siendo no solamente una potencia militar, sino cultural. De hecho, hay unos estudios arqueológicos, y son muy recientes, en los que los famosos jardines colgantes de Babilonia no estaban situados en Babilonia, como se ha creído, sino que estaban situados en Asiria. Pero por aquella época se reconocía que Asiria era Babilonia. Entonces el escritor, el que se fue narrando, le llamaban a todo ese terreno Asiria, como nosotros decir Norteamérica, pero Norteamérica comprende Canadá, México, Estados Unidos y hasta Guatemala, Salvador. Entonces como que en ese tiempo pusieron Babilonia, pero hay unos estudios recientes, sobre todo por una cartografía, y todo pasó a través de Google Maps. Los tipos se pusieron a mirar Google Maps para saber dónde iban a hacer excavaciones, y se pusieron a pensar, mira esto, este río acá, el Éufrates, el Tigris, cómo se bifurcan acá.
de acá pues, podrían hacer grandes cosas de riego, y justamente iban a dar hacia Siria, hacia los asirios, hacia Nínive. Nínive es la capital de Asiria, y allá hacen unas excavaciones, unas investigaciones, y es muy probable que ellos desviaron el curso de las aguas, y allí crearon en Nínive, en el Palacio Imperial, los famosos jardines colgantes, que no quedaban en Babilonia, donde era casi imposible bifurcar el curso del río y canalizarlo. Y es bien interesante, y es un estudio serio, no es una cosa por ahí loca. Pero ellos en este tiempo no tenían, digamos así, como ese esplendor cultural que sí fueron ganando después. Era más militar, pero por otro lado los filisteos y los egipcios sí ya estaban en su grado cultural, entre comillas, superior, en artes, en escritura. Los egipcios llevaban años, ya llevan centenares de años ya con los famosos jeroglíficos, pirámides, una cantidad de cosas. Los filisteos traían toda esa cultura de las islas mediterráneas, traían el bronce, orfebrería, los dioses, medallones, etcétera, etcétera. Entonces las mujeres se comenzaron a contaminar de eso que veían. Entonces las mujeres judías tenían que andar vestiduras que eran hechas de cabrito, de lana, de piel de camello, con tapaditas el cabello, ¿cierto? Con sus velos. No podían descubrir el cabello, sino solamente cuando estaban en el lecho con su esposo. Las mujeres siempre estaban de cabello cubierto. Y veían a unas filisteas, porque ya empezaron todos esos intercambios comerciales. En este tiempo estos reyes se infiltran en Fenicia y logran unos acuerdos comerciales. Casi que Fenicia estuvo tributándole a Israel en ese tiempo, casi que unas costas se sometieron a Israel. Entonces en ese intercambio cultural, pues ellas, cualquiera veía, los hombres de Israel veían a esas mujeres adornadas con esos colores y con esas cositas, ¿cierto? Toda esa bisutería. Y ellas viéndose así, trabajando, dándole a eso, haciendo el pan y toda la cosa. Y estas mujeres andando por ahí todas libres y todas bonitas, entonces empezaron a sentir menos y empezaron a imitar esas conductas. ¿Ya? Y eso es lo que eso es lo que Dios les está recriminando. Eso es lo que perdónenme todo ese contexto, pero es para que uno pueda comprender esa palabra, por qué se da esa situación. Ya que tan engreídas son las hijas de Sión, y ya se están llenando de toda esa cantidad de bisutería y cositas, y caminan con la cabeza erguida, mirando con desvergüenza, pisando como si bailaran y haciendo sonar las ajorcas de sus pies. Un reinado se quedó en palos después. Taponeando, pues, una gargantilla, pero en los pies eran muy usadas, sobre todo por las culturas orientales, y son muy bonitas, ¿cierto? Dicen, como haga que cuenta ponerse una gargantilla, amarrársela al pie y eso le empieza a sonar la pedrería. Y la verdad se veía muy bonito, ¿cierto? Se ve bonito. Imagínense. Lo que tenemos para imaginarnos lo más similar a esto es como estas mujeres que hacen danza árabe, que se ponen velos de colores y se ponen los medalloncitos y los colgandrejos y en los pies también, y suenan esa gana. No, hasta allá no. Una chica que nos muestre como el curso de danza árabe lo dando jueves. Cuando yo estudié teología perdí danza árabe 1 y 2 por inasistencia. Por inasistencia. No, pero es que ya me lo imaginé. No, exorcizate de esa imagen. Póngame cero. Sí. Okay. Pisando como si bailaran, haciendo sonar las ajorcas de sus pies. El Señor afeitará la cabeza de las hijas de Sión. ¿Por qué? ¿Por qué se afeitará? Recuerden, exactamente, porque el cabello es la gloria del esposo. La mujer, el cabello de la mujer, esto ya, yo creo que ya lo he hablado mucho, pasemos de largo. Sí. El cabello de la mujer para los árabes, para los semitas, los dos grandes ejes de seducción de la mujer eran los ojos y el cabello, ¿cierto?
Por eso la danza árabe se centra sobre la mujer que hace danza árabe siempre está mirando a los hombres a los ojos fijamente, de tal manera que el hombre diga, no, es que ya me está mirando es a mí, y esa es la gracia del baile, ¿cierto? Así es que se genera esa seducción. Y por otro lado, el cabello representa como esa feminidad, ese algo que para ellos era muy solamente para su esposo, lo mismo que la desnudez, el cabello. Entonces las mujeres se ataviaban con el velo y solo lo descubrían en la noche de bodas, en la noche nupcial, se descubrían el cabello y solo lo hacían ante su esposo. Y cuando salían de la casa, otra vez se ponían su velo. Las mujeres judías ortodoxas, practicantes a la fecha, para intentar seguir este mandato, utilizan peluca. Una mujer judía ahora, si tú la ves, de verdad, usa peluca. La que no usa velo, usa peluca. Y se descubre la peluca con su marido. O sea, cuando ustedes dan una judía de verdad, tiene peluca. Una peluca calva. Las ortodoxas. Sí. O turbante. Porque es que Mira los musulmanes, eso- la musulmana en la cara. yo creo que lo hablamos, Pablo, Oye, el pelo, porque yo te todo, Todo, o sea, conté. tapan todo. Bueno, de hecho, miren ustedes una cosa, y ya. Miren que hay algo que las mujeres hacen involuntariamente, hacen de manera involuntaria cuando se sienten atraídas hacia un hombre, y es jugar con su cabello. Lo hacen inconscientemente. ¿Te has dado cuenta? Dice que sí. ¿Te ha pasado mucho? No, me tocó estudiar comunicación no verbal en la universidad. Ah, ok. Que conste. También la perdí. La señal de los últimos tiempos. Menos mal fue Yo por eso comunicación estudié no verbal teología con levantada. calvitas. Con calvitas. Con calvita. Calvinista. Ok. Y ellos, entonces, es una señal, eso es algo inconsciente, que en algunos, no es una cosa que es el 100% de los casos, pero es una tendencia y se puede decir. Entonces, eso tiene su mística, ¿no? Entonces, por eso es que Dios está diciendo lo de rapar las cabezas. Pero entonces, no, yo tengo una pregunta muy... Muy del tema. Pues, Ahorita vamos a vender unos velos. Para que la cebolla. Ya está preocupada si se toca el cabello o no. Vaya, si salgo mañana con velo, pues no sé ser pecadora. Pablo me da respuesta. ¿Por qué las mujeres no lo hacen actualmente? Yo tengo esa respuesta. Mari, deja amarrar con Pecado, o sea, si todavía debemos salir con velo. Eso es como Recuerda las abuelitas, que de hecho hay viejitas que para ir a la misa lo hacen por eso. Lo hacen exactamente por lo mismo. No es por tradición, lo hacen por respeto. No, muchas no, hay unas que no saben, pero muchas sí lo hacían con ese respeto, ¿cierto? El respeto del cabello y, mejor dicho, pasar por inadvertidas para que un hombre, porque el instinto del hombre está a 1000 por hora todo el tiempo, entonces para que no desvíe la atención de un hombre, estése así, que no la miren la cabecita, que no le miren nada, y usted está... Bien recatadita, Mira la cabeza, pues. bien tapadita. No, porque es que en ese tiempo el cabello seducía, ahora ya cada vez van reduciendo como la... Pablo, pero es que yo le pregunté eso a Dios, porque también está en el Nuevo Testamento. Está en Corintios, ¿cierto, Pablo? Que la mujer en el culto debe ir así, pero es para no llamar la atención. Pero no dice que en el culto, ¿o sí? Para orar. O sea, bueno, dice que tenía que, entonces yo leí eso, y yo dije, Me voy a comprar un velo, claro. Ya, o sea, yo no sé qué hago, pero entonces yo me puse a preguntarle a Dios. Y yo necesito que me diga si me tengo que poner velo, pues, porque yo mañana salgo de velo, a mí me importa un pepino que todo el mundo me diga nada, pero está en el Nuevo Testamento. Te creemos que ¿Cierto? Y llega Unicentro y salen todos corriendo pensando que es una tal. Entonces lo que Dios me puso, porque en ese pues como en ese capítulo, el contexto que están hablando es que la mujer se somete al hombre, el hombre se somete a Cristo, y entonces es como la representación de ese sometimiento. Entonces lo que Dios me puso en el corazón fue que ya no hacemos nada con un velo, no se va a notar pues como esa marcación de, bueno, esta judía, esta no sé qué, ¿cierto? Sino más es el corazón. Sí, Con claro. las obras y con el corazón nosotros vamos a mostrar que estamos sometidos, cuando nos casemos, sometidas a un hombre y que el hombre esté sometido a Cristo y se sigue como ese lineamiento. Está. Pero ya no hacemos Así nada es. saliendo de velo. Así es. De hecho el velo ese es el significado talmúdico. O
¿cierto? El significado inmediato es este, el más arcaico, el talmúdico, es decir, el espiritual, el teológico es el sometimiento. ¿Por qué? Porque el cabello es para el hombre, en eso es el sometimiento, porque el cabello es para el hombre, entonces yo no voy a mostrar el cabello a los otros hombres como una mujer piadosa que me considero, y si soy de la iglesia debo de ser piadosa y mostrar eso. Pero una mujer puede tener el cabello cubierto, pero todo súper descubierto ante muchos hombres. Entonces, no hacemos nada. exactamente, entonces es que tu corazón verdaderamente es lo que estás diciendo. Avalo plenamente, esa es la respuesta correcta. Bien. Bueno, sigamos. El Señor afeitará la cabeza de las hijas de Sión y decalvará Dios sus frentes. Es decir, pues ¿cómo es que? El flequillo. Bien, el copetín. Eso. El Señor afeitará la cabeza de las... Ok, perdón. Aquel día quitará el Señor sus atavíos, ajorcas, redecillas y lunetas. Todos son ornamentos de mujeres de la época. Las redecillas eran como... ¿Cómo explicarlo? Como... No sé mucho del tema. ¿Qué cosa? Como unos, no collares que eran como entrelazados, sí, pero grandes y que le sonaban, bien sea de plata o de oro, y que cuando se movían la idea era que sonaran, y aretas largas llamativas. Collares, pendientes, brazaletes, cofias, cadenillas, cinturones, pomos de olor y amuletos. Pomos de olor eran como relojes, eran como brazaletes donde les echaban aceites. Entonces cuando la mujer caminaba y movía el brazo, entonces se iba esparciendo ese olor, ese aroma, esa fragancia. Anillos, arillos, vestidos. Más producidas que nosotros. Sí. Tenían más poder, ¿no? Sí, tenían muchos artimaños. Se demoraban más tiempo. No, pues me imagino. Anillos, arillos, vestidos preciosos, túnicas, mantos, bolsitos, espejos y velos, tiaras y mantillas. Y en vez de perfumes habrá hediondez, y en vez de cintura un cordel, y en vez de trenzas calvicie, y en vez de vestido suntuoso saco, y en vez de hermosura vergüenza. Dios está mostrando, está haciendo un paralelismo entre la mujer que Él quiere interiormente para Él, delante de Él. Una mujer que puede tener todo eso, delante de Él se ve como algo inmundo, ¿cierto? No por lo que tenga puesto, sino porque su corazón, exactamente, su corazón no tiene nada que ver con lo que ella está mostrando por fuera. Que contamina al hombre lo que se hace. Lastimosamente nosotros somos tan poco espirituales que solo vemos lo que hay por fuera. Así es. La batería se está agotando. Sí. Vamos a deslumbrar por cosas que no. Tus varas, cadenas, para... 25. Y tus hombres caerán a la espada, y tus héroes en la batalla. Sus puertas gemirán y se lamentarán. Entonces, por un lado, las mujeres van a perder todo con lo que se están gloriando, que para Dios no es valioso. Y por el otro lado, los hombres que se consideraban capataces, guerreros, buenos en batalla, pues van a caer, porque Él los iba a retirar. Miren ustedes lo que es, ya son las 10:35, lo que es Dios les está haciendo el paralelismo entre lo que nosotros creemos y nos deslumbra y lo que Él verdaderamente está viendo en el espíritu, que es su pueblo. Una mujer en el espíritu y una mujer en lo que es la realidad humana. ¿Qué es lo que nos muestra a nosotros los medios de comunicación? ¿Qué es lo que nos deslumbra a nosotros? Lo que menos importa. Lo que Dios no está mirando. Y el apóstol Pablo hace eco de estas palabras y habla de cómo se debe ataviar una mujer en ese pasaje que tú estás diciendo. Vamos al capítulo 4 de la Biblia. Vamos a dejar entonces aquí, vamos a terminar con una oración. Y Padre, te damos gracias porque nos tienes acá reunidos, por tu amor. Padre, te pedimos algo que nos es necesario a cada uno de nosotros para seguir el camino
tu voluntad y guiarnos por tu propósito. Te pedimos para cada uno coherencia, Señor, de nuestros pensamientos, nuestro corazón, tu palabra y nuestras obras, Señor. Haznos hijos coherentes con el mensaje que encarnamos dentro, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Danos esa coherencia y esa sintonía que solamente tú puedes darnos por tu gracia, porque aún esforzándonos, terminaríamos haciendo nuestras obras y no tu propósito. Mas ayúdanos a morir a nosotros mismos para que producto, Señor, de ese menguar, tú crezcas en nosotros, Padre, y podamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.